3 historias de terror reales en sótanos que te harán pensar 2 veces antes de bajar solo. Historia 3. El pasadizo oculto bajo nuestra casa. Cuando mis padres compraron nuestra casa, era una construcción antigua que llevaba varios años vacía. Siempre nos dijeron que el sótano era solo un espacio de almacenamiento, pero con el tiempo, descubrimos que escondía algo más. Mi familia se mudó cuando yo tenía 11 años, junto con mi hermano mayor, Ethan, que tenía 15. Desde el principio, había algo extraño en la casa. Crujidos en la madera, golpes en las paredes, lo más inquietante, un fuerte olor a humedad que venía del sótano. Nuestros padres nos prohibieron bajar allí, pero Ethan y yo éramos demasiado curiosos. Y un día, descubrimos un secreto que nunca deberíamos haber encontrado. Una tarde, mientras nuestros padres estaban en el trabajo, Ethan y yo decidimos bajar al sótano a explorar. Era oscuro y polvoriento, con estanterías llenas de cajas viejas y muebles cubiertos con sábanas. Pero lo que realmente nos llamó la atención fue una alfombra sucia en el centro del suelo de cemento. No estaba simplemente puesta allí. Parecía cubrir algo. Ethan, con su habitual valentía, o estupidez, la apartó de un tirón. Y debajo, había una trampilla. Nos miramos con los ojos muy abiertos. Ninguno de los dos tenía idea de que existía una puerta en el suelo. ¿Crees que se puede abrir?, le pregunté en un susurro. Solo hay una forma de saberlo. Ethan buscó algo con que hacer palanca y, con esfuerzo, levantó la trampilla con un chirrido espantoso. Debajo de ella, había una escalera de madera podrida que descendía hacia la oscuridad absoluta. El aire que salió de allí era espeso y denso, con un olor a tierra húmeda y algo más, algo rancio. Nos quedamos en silencio, intentando escuchar si había algo abajo. Nada. Solo un silencio inquietante. Ethan encendió la linterna del móvil y la dirigió hacia abajo. Un pasillo subterráneo se extendía hacia la negrura, con paredes de piedra y un suelo de tierra. «Esto es increíble», murmuró Ethan, emocionado. «Esto es una muy mala idea», susurré. Pero él ya había puesto un pie en el primer peldaño. Y, como buen hermano menor, no iba a dejarlo bajar solo. Cuando pisamos el suelo del pasillo, el eco de nuestros pasos se expandió en la oscuridad. La linterna iluminaba las paredes mohosas y viejas, y lo que parecían ser raíces sobresaliendo del techo. Seguimos avanzando lentamente, hasta que vimos algo que nos heló la sangre. Marcas de manos. Había huellas de manos sucias y polvorientas en las paredes. Y no parecían antiguas. Parecían recientes. «Creo que alguien ha estado aquí», susurré. Ethan trató de no asustarse, pero lo noté más tenso. Seguimos caminando hasta que el túnel terminó en una pequeña habitación de piedra. Allí dentro, había un colchón viejo en el suelo, algunas botellas de agua vacías, y lo peor de todo, un cuchillo oxidado junto a una pila de ropa sucia. Esto no era un antiguo pasadizo secreto. Alguien había estado viviendo aquí. Y probablemente todavía lo hacía. Ethan y yo nos miramos sin decir nada. No necesitábamos palabras para saber lo que el otro estaba pensando. Nos dimos la vuelta para correr escaleras arriba, y en ese momento, escuchamos pasos viniendo desde el túnel. Apagué la linterna del móvil de inmediato. Nos quedamos completamente inmóviles en la oscuridad. Escuchamos respiración. Alguien estaba bajando la escalera. Y entonces, un clic metálico resonó en el pasillo. Era el sonido de un cuchillo abriéndose. Mis piernas se paralizaron del miedo. Ethan, sin dudarlo, agarró una roca del suelo y me susurró. «En cuanto lo veas, corre». Mi corazón latía con fuerza mientras una sombra oscura apareció en la entrada del túnel. Era un hombre alto y delgado, con ropa andrajosa y el rostro oculto en la penumbra. Se quedó quieto, respirando de manera pesada. Parecía estar escuchando el silencio, tratando de detectar dónde estábamos. Ethan no esperó más. Lanzó la piedra con todas sus fuerzas contra la pared del túnel, haciendo un estruendo que resonó en la oscuridad. El hombre giró la cabeza hacia el sonido. Ese fue nuestro momento. Corrimos con todas nuestras fuerzas hacia la escalera. Oímos gritos y pasos persiguiéndonos. Ethan subió primero, yo subí detrás de él tan rápido que me raspé las rodillas en los bordes de los escalones. Cuando llegamos al sótano, cerramos la trampilla de golpe y movimos una estantería pesada encima. Respirábamos agitados, con el corazón latiéndonos en los oídos. Pero entonces, escuchamos algo que nos dejó helados. Un golpe seco debajo de la trampilla. El hombre estaba justo debajo de nosotros, golpeando la madera.
Corrimos fuera del sótano y cerramos la puerta con llave. Cuando nuestros padres llegaron, les contamos todo. Llamaron a la policía inmediatamente. Cuando los agentes bajaron al sótano y movieron la estantería, la trampilla estaba abierta. El túnel estaba vacío. El colchón, las botellas y la ropa seguían allí. Pero el hombre había desaparecido. No había rastro de él en ningún lado. Los policías peinaron la zona, pero nunca lo encontraron. Mis padres cerraron la trampilla con cemento para asegurarse de que nadie más pudiera salir de allí. Pero todas las noches, me acostaba preguntándome lo mismo. ¿Quién era ese hombre? ¿Cuánto tiempo había estado viviendo debajo de nuestra casa? Y lo más aterrador de todo, ¿cómo supo que estábamos allí? Nunca te confíes de lo que hay bajo tus pies. A veces, los secretos más oscuros están justo debajo de nuestras casas. Historia 2, las voces bajo el suelo. Mi familia y yo vivimos en una casa antigua en una zona rural de Pensilvania. Es el típico hogar familiar que ha pertenecido a varias generaciones. A primera vista, la casa es acogedora y llena de historia, pero hay una parte de ella que siempre me ha inquietado. El sótano. Era profundamente oscuro, con paredes de piedra vieja y un techo bajo lleno de tuberías oxidadas. No tenía suelo de madera ni azulejos, solo tierra compacta y fría. La única iluminación venía de una bombilla desnuda que colgaba del techo, y su luz amarillenta hacía que las sombras parecieran moverse. Desde que era niño, odiaba bajar allí. Solo lo hacía cuando mi madre me obligaba a buscar algo. Incluso entonces, corría de vuelta escaleras arriba tan rápido como podía. Pero lo peor de todo no era el ambiente oscuro y sombrío. Era el sonido. Desde que tengo memoria, he escuchado cosas en ese sótano. Susurros, pasos arrastrándose, crujidos que no tenían explicación. Mis padres siempre me decían lo mismo. Las casas antiguas hacen ruidos raros. No es nada. Y durante muchos años, traté de creerles. Hasta que una noche, me di cuenta de que habían estado equivocados todo el tiempo. Era una noche fría de invierno. Mis padres y mi hermana menor habían salido, así que estaba solo en casa. No me importaba. Siempre me ha gustado tener la casa para mí. Me preparé unas palomitas, me puse una película de terror y me relajé en el sofá. Todo iba bien. Hasta que escuché un ruido proveniente del sótano. No era un crujido cualquiera. No era el viento golpeando la casa. Era algo distinto. Era una voz. Me congelé. Bajé el volumen de la tele y agudicé el oído. Al principio, no se escuchaba nada. Pero entonces, volvió a sonar. Un susurro. Bajísimo. Indescifrable. Pero estaba allí abajo. En el sótano. Mi primer instinto fue ignorar lo que había escuchado. Intenté convencerme de que había sido mi imaginación. Pero luego, escuché algo peor. Una risa. Una risa baja, susurrante y escalofriante. Como si alguien se estuviera riendo en la oscuridad del sótano. El miedo me recorrió el cuerpo entero. Me levanté lentamente del sofá sin hacer ruido y caminé hasta la puerta del sótano. Estaba entreabierta. Lo que significaba que alguien la había abierto. Respiré hondo, tratando de convencerme de que no pasaba nada, y me asomé hacia la oscuridad. No vi nada. Pero entonces, escuché mi propio nombre. Jason. Alguien en el sótano me estaba llamando. Di un paso atrás temblando. La voz sonaba apagada, como si viniera de debajo del suelo mismo. Era como si algo se moviera bajo la tierra, justo debajo de mis pies. Cerré de golpe la puerta y puse el seguro. Mi corazón latía desbocado. Sabía que algo estaba allí abajo. Y fuera lo que fuera, sabía mi nombre. Durante las siguientes semanas, las cosas se volvieron más aterradoras. Por las noches, seguía escuchando ruidos viniendo del sótano. Mi hermana se despertaba llorando, diciendo que alguien la llamaba por su nombre en sueños. Mi madre encontraba huellas de polvo en la cocina cada mañana, como si alguien hubiera estado caminando con los pies sucios. El miedo se instaló en nuestra casa. Pero entonces, una noche, descubrimos la verdad. Mi padre, cansado de los ruidos, decidió que iba a bajar al sótano y revisar lo que pasaba. Cogió una linterna y un bate de béisbol y bajó solo. Mi madre, mi hermana y yo esperamos en la cocina en silencio. Los minutos pasaron lentamente. Hasta que escuchamos a mi padre gritar. Corrimos hasta la puerta del sótano, pero antes de que pudiéramos abrirla. Mi padre subió corriendo, con la cara pálida como un fantasma. Cerró la puerta de golpe,
asegurándola con un clavo. No bajéis ahí abajo, nos dijo con voz temblorosa. Nos quedamos atónitos. Mi padre nunca tenía miedo de nada. Pero lo que vio abajo, lo dejó totalmente aterrorizado. Esa misma noche, selló la puerta del sótano con tablas de madera. Cuando mi madre le preguntó qué había visto, él se negó a responder. Solo dijo una cosa. No estábamos solos en esta casa. Desde aquel día, nadie volvió a bajar al sótano. Pasaron los años y nos mudamos de aquella casa. Pero hasta el día de hoy, sigo preguntándome qué vio mi padre allí abajo. ¿Era realmente algo paranormal? ¿O había alguien escondido bajo nuestra casa todo ese tiempo? Nunca lo sabré. Pero hay algo que sí sé con certeza. Si escuchas voces en el sótano de noche, nunca, jamás, bajes a comprobarlo. Historia 1. El hombre escondido en la oscuridad. Cuando era niño, tenía un miedo irracional a nuestro sótano. Pero, si soy sincero, tenía razones para ello. Era grande, oscuro y viejo, con una distribución bastante inquietante. Justo en el centro había un gran sofá en forma de L, ubicado frente a una columna de madera que soportaba el techo. Frente al sofá, estaba nuestro viejo televisor de caja, al que conectábamos todas nuestras consolas de videojuegos. El sótano tenía un diseño circular, lo que significaba que se podía caminar alrededor de todo el espacio en un bucle. En una esquina había una mesa con un par de sillas, en otra, un antiguo bar con la puerta de la sala de lavandería detrás de él. Cerca de las escaleras estaba la puerta del pequeño gimnasio de mi padre. Nuestra casa tenía 2 pisos, pero mi padre alquilaba la parte de arriba a una anciana llamada Ruth, así que solo teníamos acceso al primer piso y al sótano. Mi padre solía quedarse en el salón, por eso todas nuestras consolas estaban en el sótano. No pasaba mucho tiempo ahí abajo, así que era un lugar que mis hermanos y yo usábamos sin interrupciones. Soy el menor de 3 hermanos, y en ese entonces tenía entre 6 y 8 años. Mis hermanos mayores no estaban en casa ese día, así que probablemente estaban en casa de algún amigo. Solo estábamos mi madre y yo, porque mi padre estaba en el trabajo. Normalmente jugaba con mis hermanos en el sótano, así que no me daba tanto miedo. Pero ese día estaba completamente solo. Bajé por las escaleras con una sensación de incomodidad. El puerta del sótano tenía un problema molesto. Nunca se quedaba abierta. Si no la mantenía sujeta con algo, se cerraba lentamente por sí sola, lo que me hacía sentir aislado de mi madre, que estaba en la cocina. Encendí el televisor, me acomodé en el suave sofá gris y comencé a jugar. Cualquier pequeño ruido me hacía pausar el juego y mirar alrededor. Sabía que los sonidos de la lavandería eran normales, pero aún me ponían nervioso. Sin embargo, esta vez, escuché un ruido distinto. No era el golpeteo de la lavadora ni el sonido del calentador. Era como si algo pequeño hubiera caído al suelo y rebotado 1 o 2 veces. Mi corazón dio un vuelco. Salté del sofá y corrí directo a la cocina, donde estaba mi madre. Le dije: «¿Hay alguien en el sótano?». Ella sonrió con calma y me preguntó: «¿Qué pasó?». Le conté lo del sonido y, sin dudarlo, me dijo: «No hay nadie ahí abajo, pero si quieres, vamos a revisar». Me sentí más seguro cuando bajó conmigo. Abrió la puerta de la lavandería, encendió la luz y miró dentro durante unos segundos. Luego, cerró la puerta y dijo que no había nada raro. Suspiré aliviado y regresé a mis videojuegos. No recuerdo cuánto tiempo pasó, pero en algún momento subí a comer algo. Mi madre ya estaba preparando la cena y afuera se había hecho de noche. Eso solo hacía que el sótano me diera más miedo. Pero aún así, volví a bajar. Después de un rato, escuché el sonido del calentador encendiéndose en la lavandería. Pero esta vez, el ruido era mucho más fuerte de lo normal. Giré la cabeza, y vi que la puerta de la lavandería estaba abierta. ¿Mi madre la había cerrado antes? Y ahora estaba totalmente abierta. Me levanté lentamente del sofá. El interior de la lavandería era una oscuridad absoluta. Mi corazón latía con fuerza. No quería encender la luz, solo quería cerrar la puerta y alejarme. Reuní el valor suficiente para correr, cerrar la puerta de un golpe y volver al sofá. Por alguna razón, el sofá se sentía como mi lugar seguro. Pero justo cuando pensaba que todo había terminado, escuché una voz masculina detrás de mí. Al principio, mi cerebro no lo procesó. No podía ser real. Me giré lentamente y lo vi. Un hombre enfermizo, pálido y con aspecto desaliñado, sentado en la esquina del sótano. Apoyaba su brazo sobre la mesa y su cabeza en su mano, como si estuviera descansando.
Y entonces dijo algo que me paralizó por completo. Dios mío, ¿cómo has crecido? Mi cuerpo se quedó inmóvil. Ni siquiera podía gritar. Solo miraba al hombre, con la boca entreabierta y temblando. Él se levantó lentamente, con una postura encorvada y antinatural. Y mientras comenzaba a caminar hacia mí, murmuró: ¿Tu madre no me deja veros? Fue entonces cuando finalmente pude gritar. Salí corriendo como un rayo hacia las escaleras, gritando: «Mamá, mamá, hay un hombre en el sótano». Cerré de golpe la puerta y la bloqueé. Mi madre corrió hacia mí y vio mi cara de pánico. Sin decir una palabra, cogió el teléfono y llamó al 911. Todo después de eso es un borrón en mi memoria. Lo único que recuerdo es que la policía llegó rápidamente y bajaron al sótano armados. Mientras ellos buscaban, yo estaba en shock en la cocina con mi madre y un oficial. Y cuando finalmente encontraron al hombre, la verdad fue mucho peor de lo que imaginaba. Era mi tío. Mi tío exiliado, el hermano de mi madre. Un hombre que mi familia había apartado completamente porque era un depredador peligroso. Mi madre nunca había permitido que estuviera cerca de nosotros. Y ahora, descubrimos que había estado escondido en nuestro sótano durante quién sabe cuánto tiempo. Nunca reconocí su rostro. La última vez que lo había visto, era solo un bebé. Después de ese día, fue arrestado y volvió a prisión por otro delito. Cumplió 4 años más. ¿Y cuando salió? Desapareció. Nadie sabe dónde está ahora. Y sinceramente, prefiero no saberlo.